El gran salón de Balara se extendía más alto que cualquier edificio que Tallán hubiera visto en la tierra. Pilares de cristal se acercaron a un techo que parecía tocar las nubes mismas. La luz se filtraba en colores a los que no tenía nombre, pintando todo en tonos que le hacían llorar los ojos y miraba demasiado tiempo. Se puso en fila con los otros soldados de la tierra. Solo había 5 de ellos, un grupo pequeño en comparación con los cientos de guerreros de toda la galaxia. A su lado estaba el soldado Mino, que seguía cambiando su peso de un pie a otro. Por otro lado, la cabo Dana se quedó perfectamente quieta, sin mostrar nada en su rostro. Todos vestían sus uniformes de gala, azul oscuro con ribetes plateados, sencillos, nada como las armaduras y armas que exhibían las otras especies. A su izquierda estaban los guerreros Drair. Cada una medía casi 8 pies de altura con escamas que brillaban como el metal. Sus músculos se abultaban bajo una armadura ceremonial que probablemente costaba más que una casa en la tierra. Llevaban armas que zumbaban con poder. Uno de ellos, el más grande con escamas rojas que parecían sangre fresca, seguía mirando a los humanos y resoplando. Su nombre era Voltar y había dejado en claro lo que pensaba de que los humanos fueran invitados. A la derecha estaban los Sjit, altos y delgados, con demasiadas articulaciones en brazos y piernas. Se movían como el agua, suaves e inquietantes. Su piel cambiaba de color constantemente como anillos de humor. Más allá de ellos estaban los Borin cubiertos con una gruesa armadura que en realidad era su piel. Y más adelante había docenas de otras especies, cada una más extraña que la anterior. Tallán había sido soldado durante 6 años. Había visto combate en 3 conflictos diferentes en la Tierra. Había saltado de un avión en perfecto estado, nadado en aguas heladas y pasado días sin dormir. Pero estar parado aquí esperando que lo miren como ganado en un mercado fue lo más incómodo que había hecho en su vida. ¿Por qué estamos aquí?, susurró Mino. Todos sabemos que ella elegirá a uno de los grandes. Esto es solo para mostrar relaciones diplomáticas, dijo Dana en voz baja. La Tierra necesita amigos aquí. Sonreímos. Nos mantenemos erguidos. Nos vamos a casa. Esa es la misión. Tallán estuvo de acuerdo con ella, pero no dijo nada. Mantuvo los ojos hacia adelante y la respiración estable. Eso era lo que hacías cuando las cosas eran incómodas. Aguantaste. Un sonido como de campanas llenó el salón. Todos se enderezaron. La princesa venía. Ella entró por una puerta que parecía aparecer en la pared misma. La princesa Nari caminaba con la cabeza alta, rodeada de guardias que vestían armaduras que parecían agua corriente solidificada. Ella era alta para los estándares humanos, tal vez 5 minutos 10, con cabello plateado que se movía como si estuviera bajo el agua. Su piel tenía un tenue tinte azul, y sus ojos eran grandes y completamente negros como charcos de tinta. Era hermosa de una manera que hizo que el cerebro de Tallán trabajara duro para comprender lo que estaba viendo. No parecía humana, pero algo sobre sus movimientos, su postura, la forma en que se sostenía hablaba de confianza y gracia que cualquier persona podía reconocer. Detrás de ella caminaba el alto consejo, viejos validios con túnicas que se arrastraban por el suelo. Parecían serios y un poco molestos, como si toda esta ceremonia estuviera por debajo de ellos. La princesa comenzó a caminar por la línea de guerreros. Se detuvo frente a cada uno, mirándolos. A veces hacía preguntas. A veces ella simplemente asentía y seguía adelante. La guerrera Drayer se puso aún más alta cuando se acercó. Voltar hinchó el pecho como un pájaro presumiendo. Cuando ella se paró ante Voltar, él se inclinó profundamente. Su Alteza, soy Voltar, campeón del Sol Rojo, conquistador de las 12 puertas, vencedor del sí, dijo, interrumpiéndolo. He leído tu expediente. Ella siguió adelante. Voltar parecía confundido, luego enojado. Pasó tiempo con los Sjit, hablando en su idioma, que sonaba como viento a través de las hojas. Examinó a los Borren, golpeando la piel de su armadura y asintiendo con aprobación. Habló con guerreros de especies de las que Tallán nunca había oído hablar, preguntando sobre sus mundos y sus batallas. Y luego ella estaba parada frente a los humanos. De cerca, Tallán pudo ver que sus ojos no estaban completamente negros. Había remolinos de plata en ellos, como galaxias. Ella era unos centímetros más alta que él. Olía a algo entre flores y lluvia. Tierra, dijo ella. Su voz era clara y tenía acento. Y no pudo colocar a las especies jóvenes, a los recién llegados a las estrellas. Sí, Su Alteza, dijo Dana.
Nos sentimos honrados de ser incluidos. La princesa miró a cada uno de ellos. Hizo una pausa en Nino, quien inmediatamente miró al suelo. Ella sintió con la cabeza a Dana, quien la miró fijamente, y luego miró a Tayan. Miró hacia atrás, sin desafiar, sin ser agresivo, pero tampoco mirando hacia otro lado. Sus instructores le habían enseñado que huir del peligro te mataba. La confianza, incluso cuando no tenías motivos para tener confianza, a veces te mantenía con vida. Algo cambió en su expresión. Su cabeza se inclinó ligeramente, como un pájaro examinando algo interesante. «Usted es la teniente Tayan Park», dijo ella. No era una pregunta. «Sí, Su Alteza». «¿Has visto combate en tu mundo?» «Sí, Su Alteza». «¿Has liderado soldados en la batalla?» «Sí, Su Alteza». Ella se quedó callada por un momento. A su alrededor, el pasillo estaba en silencio. Todo el mundo estaba mirando. Tayan podía sentir los ojos de Voltar ardiendo en la nuca. «¿Cuál es la cualidad más importante en un guerrero?», ella preguntó. Tayan pensó en ello. Él podía darle la respuesta que creía que quería escuchar. Fuerza, honor, coraje. Pero algo le dijo que ella sabría si él estaba mintiendo. Resistencia. Él dijo, cualquiera puede ser valiente por un momento. Cualquiera puede ser fuerte por poco tiempo, pero la guerra es larga. La supervivencia es larga. Lo más importante es seguir adelante cuando todo te diga que pares. Ella sonrió. Era pequeño, solo una ligera curva de sus labios, pero era real. Luego se volvió para enfrentarse a la multitud, al consejo, a los guerreros, a los dignatarios reunidos de toda la galaxia. «He tomado mi decisión», dijo. Su voz atravesó el pasillo como un trueno. «Este es el humano que quiero. Me casaré con él». La sala explotó en ruido, gritos de sorpresa, ira, confusión. El alto consejo parecía que habían sido abofeteados. Los guerreros Drake rugieron en protesta. Voltar en realidad dio un paso adelante antes de que los guardias se movieran para bloquearlo. Nino agarró el brazo de Tayan. «¿Qué acaba de pasar?» La boca de Dana estaba abierta. «Creo que ella simplemente te eligió a ti». Tayan se quedó congelado. Su corazón latía con fuerza. Su mente estaba acelerada. Esto no fue posible. Esto no tenía sentido. Él no era nadie especial. Solo un soldado que había sido enviado aquí para hacer cola y verse presentable. La princesa Nari se volvió hacia él. Ella seguía sonriendo. «Parece sorprendido, Teniente Park». «Estoy sorprendido, Alteza». «Bien», dijo ella. «Me gustan las sorpresas. Hacen la vida interesante». Luego se alejó, sus guardias la siguieron, dejando caos a su paso. El consejo corrió tras ella, hablando unos de otros. Los guerreros rompieron la formación, algunos enojados, otros confundidos, todos hablando, y Tayan simplemente se quedó allí, sintiendo que el suelo había desaparecido bajo sus pies. ¿En qué acababa de meterse? Las siguientes 3 horas fueron las más extrañas de la vida de Tayan. Fue llevado a una habitación privada por guardias valirios, quienes no le dijeron nada. La habitación era hermosa, con paredes que parecían estar hechas de luz y muebles que se ajustaban a su cuerpo cuando se sentaba. Pero apenas notó nada de eso. Su comunicador sonaba constantemente. Mensajes de la Tierra, de sus oficiales al mando, del embajador, de personas que nunca había conocido. Todos querían saber qué estaba pasando. Todos tenían opiniones. El problema era que Tayan no tenía respuestas que darles. Finalmente, llamaron a la puerta. Una funcionaria valiria entró vestida con túnicas que la marcaban como alguien importante. Ella se inclinó ligeramente. «La teniente Park Princess Nari solicita su presencia». Tayan se puso de pie. «Por supuesto». Ella lo condujo por pasillos que se retorcían de maneras que no deberían ser posibles. Arriba a veces estaba abajo. La izquierda se volvió derecha. Trató de memorizar el camino, pero se rindió después del tercer giro imposible. Finalmente, llegaron a un jardín que parecía estar creciendo dentro y fuera al mismo tiempo. La princesa Nari se sentó en un banco cerca de una fuente que fluía hacia arriba en lugar de abajo. Estaba sola, sin guardias. Cuando lo vio, hizo un gesto hacia el espacio a su lado. «Siéntate, por favor. Deberíamos hablar». Tayan se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. De cerca, pudo ver que parecía cansada.
La ceremonia también la había agotado. Alteza, necesito entenderlo. ¿Por qué me elegiste? Miró la fuente por un momento antes de responder. ¿Sabes cuánto tiempo llevo estudiando las razas guerreras? 3 años. He leído archivos de miles de soldados. He visto grabaciones de batallas. He estudiado culturas y estilos e historias de lucha. Y elegiste a un humano. Te elegí específicamente. Ella corrigió. No cualquier humano. Tú. ¿Pero por qué? Los Draer son más fuertes. Los Silith son más rápidos. Los Borns son casi imposibles de matar. ¿Soy solo qué? ¿Solo humano? Ella se volvió para mirarlo. Déjame decirte lo que aprendí sobre los humanos, Teniente Park. Tu especie no debería existir. Tu mundo trató de matarte a cada paso. No tienes armas naturales, ni armaduras, ni veneno. No eres el más fuerte, el más rápido o el más inteligente. Pero de alguna manera sobreviviste. ¿Sabes cómo? Tayan pensó en ello. Nos adaptamos. Trabajamos juntos. Aguantamos. Exacto. Ustedes son cazadores de persistencia. Persigues a tu presa hasta que se derrumba por agotamiento. Sobrevives en todos los entornos de tu planeta, desde polos congelados hasta desiertos ardientes. Rompiste tus propios cuerpos para volverte más duro. Creaste herramientas para superar tus debilidades. Y cuando finalmente llegaste a las estrellas, lo hiciste sin la ayuda de nadie. Otras especies hicieron lo mismo. No, dijo ella con firmeza. Otras especies evolucionaron para sus entornos. Los Draer nacieron fuertes. Los Sith nacieron rápidos. No tenían que convertirse en lo que son. Pero los humanos eligieron volverse más de lo que eran. Eso es lo que me interesa. Tayan estaba callado. Nunca había pensado en la humanidad de esa manera. Hay otra razón, continuó Nardi. Soy la princesa de Valara. Cuando Miques, será una alianza política. Mi esposo tendrá poder. Él tendrá influencia. Todas las especies que enviaron guerreros aquí esperan obtener una ventaja sobre las demás. Ella lo miró directamente, pero la Tierra no tiene nada. No eres una amenaza para nadie. No vienes con ejércitos o planes. Vienes solo contigo mismo. Eso te convierte en la opción más segura. Así que soy conveniente. Eres honesto, dijo ella. Y eso es raro en política. Pero hay un problema. El Consejo. Sí, están furiosos. Creen que he insultado a las especies poderosas. Piensan que he cometido un error que nos costará alianzas. Ella se puso de pie y comenzó a caminar. Están exigiendo que cambie mi elección, pero no lo haré. Creo en lo que he elegido. Sin embargo, no puedo obligarlos a aceptarlo. ¿Qué pasa ahora? Habrá juicios, pruebas para demostrar que mi elección es acertada. Si tiene éxito, el Consejo tendrá que aceptar la unión. Si fallas, ella no terminó la oración. Si fallo, eliges a otra persona. Sí. Tayan también se puso de pie. Alteza, tengo que ser honesto con usted. Nunca quise esto. Vine aquí porque era mi deber. Me mantuve en esa línea porque mi gobierno me lo ordenó. No busco matrimonio, poder político ni nada de esto. Lo sé, dijo ella. Vi eso en ti. No estabas tratando de impresionarme. Solo estabas haciendo tu trabajo. Eso es parte de por qué te elegí. Pero no puedo negarme sin causar problemas a la Tierra. Correcto. Negarse sería visto como un insulto. Dañaría la relación entre nuestros mundos. Tayan se frotó la cara. Entonces, estoy atrapado. Los dos lo estamos, dijo Nari. Debo probar que mi elección fue correcta. Debes completar pruebas a las que nunca accediste. Ninguno de los dos quería esta situación. Se quedaron en silencio por un momento. Tayan tomó una decisión. Está bien, haré los juicios. Haré lo mejor que pueda. Pero necesito que entiendas algo. Soy un soldado. Sigo órdenes. Completo misiones. Pero también soy una persona. No pretenderé ser algo que no soy. No mentiré sobre mis sentimientos ni jugaré juegos políticos. Si eso no es suficiente, entonces fracasaré y tendrás que elegir a otra persona. Nari sonrió. Esa es exactamente la respuesta que esperaba que dieras.
Ella extendió la palma de su mano hacia arriba en lo que él supuso que era un gesto valirio. Socios. Puso su mano sobre la de ella, sin tocarla del todo. Socios. Más tarde esa noche, el embajador de la Tierra solicitó una reunión con Tallán. El anciano parecía haber envejecido 10 años en un solo día. ¿Entiendes lo que has hecho?, preguntó el embajador. Me paré en una fila, señor. La princesa tomó su propia decisión. Una elección que ha puesto a la Tierra en una posición muy delicada. El Imperio Drake amenaza con cortar las relaciones comerciales. El colectivo SJIT exige una disculpa y nuestro propio gobierno está dividido sobre si esto es lo mejor que nos ha pasado o un completo desastre. ¿Qué quiere que haga, señor? El embajador suspiró. ¿Cuándo? Haz lo que sea necesario para pasar esas pruebas. Si tienes éxito, la Tierra se conecta a uno de los imperios más poderosos de la galaxia. Si fallas, él negó con la cabeza. Simplemente no falles. De vuelta en su habitación, Tallán se acostó en la cama y miró al techo. Mañana comenzarían los juicios. Sería puesto a prueba de maneras que no podía imaginar. Estaría compitiendo contra seres que literalmente nacieron para pelear. Y en algún lugar de este enorme palacio, una princesa que apenas lo conocía apostaba todo a la creencia de que los humanos eran especiales. Él esperaba que ella tuviera razón. Su comunicador sonó una vez más. Fue un mensaje de Mino. Amigo, ¿qué demonios? Tallán sonrió a pesar de todo. Al menos alguien estaba haciendo la pregunta correcta. Volvió a escribir, no tengo idea. Fuera de su ventana, las estrellas alienígenas lo miraban desde arriba. Eran hermosas y aterradoras y completamente indiferentes a sus problemas. En algún lugar entre esas estrellas estaba la Tierra, su hogar, dependiendo de él para no arruinar esto. Sin presión. Cerró los ojos y trató de dormir. Mañana sería difícil. Pero él había estado en situaciones difíciles antes. No pensaste en toda la misión. Pensaste en el siguiente paso, luego en el siguiente, luego en el siguiente. Un paso a la vez. Así sobrevivieron los humanos. Así era como sobreviviría a esto. El cañón ardiente comenzó al amanecer. Tallán se paró en la línea de salida con otros 47 guerreros. No todos en la ceremonia habían elegido competir. Algunas especies se habían retirado en protesta. Otros simplemente sabían que no tenían ninguna posibilidad y se fueron para salvar la cara. Pero quedaba lo suficiente para hacer de esto una verdadera competencia. Las reglas eran simples. Cruza las tierras del cañón. Llegar al punto final a 3 días de distancia. Sobrevive. Un oficial valirio explicó que cada guerrero llevaría los mismos suministros. Agua por un día, comida por 2 días, un botiquín básico y una baliza de ubicación en caso de emergencia. Usar la baliza significaba la descalificación automática, pero te salvaría la vida. Los cañones eran peligrosos. La gente había muerto en juicios anteriores. Tallán revisó su equipo una vez más. El recipiente de agua contenía tal vez 2 L. La comida era una especie de barra densa que sabía a cartón mezclado con tierra. El botiquín tenía vendajes y algo que se suponía que sellaría las heridas. No era mucho, pero había entrenado con menos. A su lado, Voltar se estiraba. El gran guerrero Drache tenía músculos encima de músculos. Atrapó a Tallán mirando y se burló. El pequeño humano piensa que puede competir, dijo Voltar lo suficientemente fuerte como para que otros lo escucharan. Esto será entretenido. Te doy 6 horas antes de que presiones esa baliza. Tal vez, dijo Tallán con calma. O tal vez te vea en la línea de meta. Voltar se rió y varios otros guerreros se unieron. Tian los ignoró. Déjalos reír. Las palabras no le dolieron. El funcionario levantó la mano. Los competidores se preparan. Tallán respiró hondo y se acomodó en sí mismo. Había corrido maratones en entrenamiento. Había hecho ejercicios de una semana en montañas y desiertos. Su cuerpo sabía cómo hacer esto. Solo tenía que confiar en ello. Comience. El guerrero avanzó. Los fuertes como Voltar inmediatamente corrieron hacia adelante, levantando polvo. El SJIT se movía como sombras líquidas, rápido y suave. Las especies voladoras tomaron el aire. En cuestión de minutos, Tallán estaba en el tercio posterior del grupo. La voz de Dana resonó en su memoria de entrenamiento hace años. La velocidad no es resistencia.
Cualquiera puede correr. Los campeones se aceleran a sí mismos. Entonces, caminó a su ritmo, un trote constante que podía mantener durante horas. Su respiración cayó en ritmo. Su mente se calmó. Esto era familiar. Esta fue solo otra carrera de entrenamiento. Solo en un planeta alienígena en cañones que intentaban matarlo activamente. El sol salió más alto y la temperatura subió con él. En 2 horas, hacía más calor que cualquier desierto que Tallán hubiera experimentado en la Tierra. El suelo pareció irradiarle calor de nuevo. Su uniforme estaba empapado de sudor, pero los humanos sudaban. Esa era el arma secreta. Mientras que otras especies se sobrecalentaban, los cuerpos humanos tenían sistemas de enfriamiento incorporados. Tallán bebió agua con cuidado, pequeños sorbos para reemplazar lo que estaba perdiendo. Ni mucho, ni poco. Al mediodía, comenzó a pasar guerreros. Aborín se había detenido a la sombra de una roca, con la piel de su armadura demasiado caliente para tocarla. 2 especies voladoras habían aterrizado, incapaces de soportar el aire y el calor juntos. Aerith se sentó contra la pared de un cañón, su piel que cambiaba de color parpadeaba en rojo de advertencia. Voltar seguía por delante, visible a lo lejos, pero su ritmo se había ralentizado. Ahora caminaba, no corría. El primer día se mezcló con la noche. La temperatura bajó, pasando de un calor abrasador a un frío helado en lo que parecieron minutos. Tallán sacó la fina capa térmica de su mochila. No fue mucho, pero ayudó. Otros guerreros que habían evolucionado para el clima cálido lucharon mientras se formaba hielo en el suelo. Encontró una pequeña cueva para dormir, solo una depresión en la roca que bloqueaba el viento. Se comió una de las barras, bebió una cuidadosa cantidad de agua y cerró los ojos. Su cuerpo achó por todas partes. Sus pies tenían ampollas en las ampollas, pero él esperaba esto. El dolor era solo información. Te dijo que aún estabas vivo. El segundo día comenzó antes del amanecer. La cantina de Tallán estaba medio vacía. Su comida había desaparecido, excepto en un bar. Su cuerpo se sentía como si hubiera sido golpeado con martillos. Pero él se levantó y comenzó a moverse. Los cañones se retorcieron y giraron. A veces el camino era ancho y suave. A veces se estrechaba apenas al ancho de los hombros. Una vez tuvo que bajar por una pared rocosa que le hizo sangrar las manos. Pero él siguió moviéndose. Pasó más guerreros. Algunos estaban sentados derrotados. Otros se movían tan lentamente que bien podrían haberse detenido. Un guerrero, una especie que no reconocía, estaba siendo transportado por personal médico. El guerrero había empujado demasiado fuerte y colapsó. En la tarde del segundo día, Tallán alcanzó a voltar. El gran dragón estaba tropezando. Sus escamas, que al principio brillaban como metal, estaban opacas y agrietadas. Se había quedado sin agua. Su especie era fuerte, increíblemente fuerte, pero quemaban energía como el fuego. Eran velocistas, no maratonistas. Humano, Voltaire gruñó cuando notó a Tallán. ¿Vienes a burlarte de mí? No, dijo Tallán. Se detuvo y sacó su cantimplora. Le quedaban quizás 3 tragos de agua. Él lo necesitaba. Cada célula de su cuerpo gritaba por ello. Se lo entregó a Voltaire. El Drachir lo miró fijamente. ¿Por qué? Porque estás sufriendo y yo puedo ayudarte. Estamos compitiendo. Te llamé débil. Me reí de ti. Sí, pero también eres un guerrero que está en problemas. El juicio se trata de resistencia, no de dejar morir a la gente. Voltaire tomó la cantina con las manos temblorosas y bebió. Tallán se dio cuenta de que no todo. El guerrero dejó una golondrina y se la devolvió. Eres extraño, humano, pero quizás menos débil de lo que pensaba. Tallán asintió y siguió moviéndose. Su boca se sentía como arena. Sus labios estaban agrietados. Pero él había hecho lo correcto. Él lo sabía. El último día fue agónico. Cada paso se sentía como caminar sobre vidrios rotos. Su visión se volvió borrosa. Su mente comenzó a jugar malas pasadas, mostrándole agua donde no la había. Pero los humanos habían evolucionado para superar esto. Los humanos habían perseguido presas durante días por las llanuras africanas. Esto estaba en su ADN. Vio la línea de meta cuando el sol se ponía el tercer día. Un grupo de funcionarios se quedó esperando. Los equipos médicos estaban listos y de pie a un lado estaba la princesa Nari observando.
Tayan cruzó la línea e inmediatamente se sentó. Sus piernas cedieron. Alguien le puso una botella de agua en las manos y bebió como un hombre muriendo de sed, lo que básicamente era. El teniente Park, uno de los oficiales, dijo, terminaste tercero en la general. Felicitaciones. Tercero. Dos guerreros habían terminado por delante de él, ambos de especies que evolucionaron en ambientes desérticos. Eso era justo, pero él había terminado. De los 47 competidores, solo 12 lo lograron sin usar sus balizas de emergencia. Vultar cruzó la meta una hora después. Caminó directamente hacia Tayan y se paró sobre él. Por un momento, Tayan pensó que el gran guerrero podría comenzar una pelea. En cambio, Vultar inclinó la cabeza. Tienes honor, humano. Me equivoqué contigo. Más tarde, después de chequeos médicos y descanso, Tayan se reunió con la princesa Nari en una sala de recuperación. Regalaste tu agua, dijo ella. Sí, podrías haber terminado primero si lo hubieras guardado. Tal vez no. Pero Voltar lo necesitaba más que yo. El juicio fue sobre resistencia, sobre supervivencia. Se podría argumentar que ayudar a un competidor iba en contra del espíritu de la prueba. Tayan la miró a los ojos. Con respeto, Alteza, no estoy de acuerdo. La resistencia no se trata solo de sobrevivir. Se trata de seguir siendo humano mientras sobrevives. Si pierdo mi humanidad para ganar, ¿qué he ganado realmente? Nari sonrió. El consejo está revisando su desempeño. Algunos están impresionados. Algunos dicen que solo lo lograste debido a la capacidad de sudoración de tu especie, pero ninguno de ellos puede negar que terminaste. ¿Y tú? Preguntó Tayan. ¿Estás impresionado? Ya sabía que lo lograrías. Pero sí, estoy impresionado por cómo lo lograste. Valter habló con el consejo. Él les dijo lo que hiciste. Un guerrero que era tu enemigo ahora habla a tu favor. Eso vale más que terminar primero. Tayan se recostó en la cama médica. Todo su cuerpo se sentía como si estuviera hecho de dolor. Pero debajo del dolor había satisfacción. Él lo había hecho. Había demostrado que los humanos podían competir. ¿Cuál es el próximo juicio? Él preguntó. Estrategia. Comandarás ejércitos simulados en escenarios de batalla. ¿Cuándo? En 3 días. Necesitas recuperarte primero. Bien. Porque en este momento no creo que pueda ordenar a mis piernas que caminen al baño. Nari se rió. Era la primera vez que la oía reír de verdad. Era un sonido agradable. Descanse, Teniente Park. Te lo ganaste. Cuando ella se fue, Tayan cerró los ojos. Un juicio abajo, 2 para ir. Y en algún momento de todo esto, estaba empezando a entender por qué la princesa lo había elegido. Quizás los humanos realmente eran especiales después de todo. La cámara de estrategia era una esfera perfecta hecha de algo entre vidrio y luz. Tayan se paró en el centro mientras imágenes holográficas flotaban a su alrededor. Ejércitos de pequeños soldados, mapas del terreno, patrones climáticos, indicadores de recursos. Al principio fue abrumador, pero después de unos minutos, comenzó a comprender el sistema. Un técnico validio explicó las reglas. Cada competidor se enfrentaría a 5 escenarios de batalla de dificultad creciente. Comandarían fuerzas holográficas contra enemigos controlados por computadora. Serían juzgados por efectividad, creatividad y resultados. Ganar rápidamente ganaba más puntos que ganar lentamente. Proteger tus fuerzas ganaba más puntos que sacrificarlas. ¿Alguna pregunta? Preguntó el técnico. ¿Puedo elegir mis tácticas libremente? ¿O hay reglas sobre cómo pelear? Lucha como quieras. No hay reglas en la guerra. Tayan sonrió. Eso es lo que esperaba escuchar. 10 guerreros había elegido competir en esta prueba. La prueba de resistencia había eliminado a muchos. Otros simplemente se habían ido a casa. Los que se quedaron fueron los mejores de los mejores. Valter fue recuperado aquí del juicio de Canyon. También lo era una Silith llamada Cara que se movía como una sombra y apenas hablaba. Un Boron llamado TH cuya piel de armadura lo había protegido del calor del desierto y otros cuyos nombres Tayan había aprendido en los últimos días. Fueron en orden según los resultados de sus ensayos previos. Tayan quedaría tercero. Primero fue Voltar. El Gran Drair entró en la esfera y cargó el primer escenario. Un ejército de 1000 soldados enfrentándose a una fuerza enemiga de 1500 en un avión abierto.
La estrategia de Voltaire fue exactamente lo que Tallán esperaba: asalto directo. Formó a sus tropas en forma de cuña y cargó directamente contra el enemigo. Los ejércitos holográficos se enfrentaron. Las fuerzas de Bar golpearon como un martillo, atravesando el centro enemigo. Sus tropas eran más fuertes, mejor entrenadas. Ganaron, pero casi el 40% de su ejército murió en el proceso. Los jueces validios tomaron notas. Voltaire salió luciendo satisfecho. La segunda fue Cara de Sleth. Su escenario era diferente. Defendiendo una fortaleza contra los atacantes. Ella dijo que las emboscadas usaban el terreno. Divide sus fuerzas para atacar desde múltiples direcciones. Sus bajas fueron menores, solo un 20%. Pero su victoria tardó el doble que la de Voltaire. Luego fue el turno de Tallán. Entró en la esfera y su primer escenario cargado. 1000 soldados defendiendo un paso de montaña contra 3.000 atacantes. El enemigo tenía números superiores y llegaría al paso en una hora. Tallán estudió el terreno. El paso era estrecho. Las montañas a ambos lados eran empinadas, pero no imposibles de escalar. Tenía suministros, pero no refuerzos. La mayoría de los comandantes establecerían una línea defensiva en el punto más estrecho. Aguanta el mayor tiempo posible. Tal vez ganarían. Quizás no. Tallán no estableció una línea defensiva. En cambio, dividió sus fuerzas. Dejó solo un centenar de soldados en el paso, visibles y con aspecto de preparados. El resto lo envió escalando las montañas a ambos lados, oculto a la vista. Les llevó 30 minutos ponerlos en posición. Cuando el ejército enemigo llegó al paso, vio una pequeña fuerza defensiva y cargó con confianza. Pero cuando entraron en el estrecho espacio, las fuerzas ocultas de Tallán empujaron rocas hacia abajo desde arriba. Las rocas holográficas aplastaron a cientos de soldados enemigos. El camino quedó bloqueado con escombros. Mientras el enemigo estaba confundido y disperso, las fuerzas de Tallán en las laderas de las montañas dispararon flechas y arrojaron más rocas. El enemigo trató de trepar tras ellos, pero trepar mientras es atacado es casi imposible. Cuando el enemigo finalmente se retiró, Tallán había ganado con menos del 5% de bajas. Los jueces parecían sorprendidos. Uno de ellos habló. Tácticas poco convencionales, pero efectivas. El segundo escenario fue más difícil. Batalla naval. 15 barcos contra 25 barcos enemigos. Tallán tenía menos potencia de fuego y menos blindaje. La mayoría de los comandantes intentarían agrupar sus naves para la defensa mutua. Seguridad y números, Tallán extendió sus barcos. Les hizo parecer que huían presas del pánico. El enemigo dividió su flota para perseguir lo que parecían blancos fáciles. Pero los barcos de Tallán no huían. Estaban llevando al enemigo a una trampa. Una vez que la flota enemiga se dispersó, los barcos Tallán giraron y se enfocaron en un grupo enemigo a la vez. 15 barcos contra 5, luego 15 contra otros 5. Destruyó la flota enemiga pieza por pieza. Sí, tomó más tiempo, pero sus bajas fueron mínimas. El tercer escenario fue el más difícil hasta ahora: atacar una ciudad fortificada con fuerzas limitadas y tiempo limitado. Los jueces explicaron que todos los competidores anteriores habían fallado en este caso. Tallán miró las murallas de la ciudad, fuertes, bien defendidas. Atacar directamente sería un suicidio. Comprobó sus recursos. Tenía soldados, equipo básico de asedio y suministros para 3 días. Él no atacó. En cambio, rodeó la ciudad y esperó. Bloqueó todos los caminos de entrada y salida. Envenenó el suministro de agua que llegaba a la ciudad. Envió mensajes a través de las paredes ofreciendo generosas condiciones de rendición. El enemigo simulado se negó a rendirse al principio, pero a medida que pasaban los días en la simulación, avanzando rápidamente, la ciudad se quedó sin comida y agua limpia. La enfermedad se extendió, la moral se derrumbó. En el 8º día simulado, la ciudad se rindió sin que Tallán perdiera un solo soldado. Uno de los jueces se puso de pie. Esto es inaceptable. No peleaste. Esperaste. ¿Dónde está el honor en eso? Tallán se volvió hacia ellos. El escenario decía tomar la ciudad. No decía que tenía que pelear. La guerra no se trata de honor. La guerra se trata de lograr objetivos mientras proteges a tu gente. Logré el objetivo. Mi soldado sobrevivió. Eso es victoria. Pero usas la enfermedad como arma. Envenenaste el agua.
Estas tácticas son efectivas. Taiyán dijo, y son tácticas humanas. Me pediste que mostrara estrategia. Así es como los humanos libran la guerra. No tenemos fuerza o velocidad superiores. Tenemos creatividad. Tenemos paciencia. Encontramos formas de ganar que otras especies no esperan. Los jueces discutieron entre ellos. Finalmente, decidieron contarlo como una victoria, pero con preocupaciones señaladas. El cuarto y quinto escenario siguieron el mismo patrón. Taiyán usó tácticas poco convencionales. Evitaba peleas justas. Utilizó la psicología, el terreno, el tiempo y la mala dirección. En un escenario, fingió retirarse y condujo al enemigo a una emboscada. En otro, negoció una alianza temporal con un tercero neutral para derrotar a un enemigo común, y luego se separó pacíficamente. Al final, varios jueces parecían perturbados. Pero no podían negar sus resultados. Menos bajas, más objetivos alcanzados. Soluciones creativas a cada problema. Cuando todos los competidores terminaron, los jueces anotaron los puntajes. Ganó Taiyán. El segundo lugar fue para Cara de Seleth, cuyas tácticas también habían sido creativas. Voltaire quedó en quinto lugar. Su enfoque directo efectivo pero costoso. Durante el receso, antes de que se anunciaran los resultados, Voltaire se acercó a Taiyán. Tus tácticas no tienen honor, dijo el Drachir. Taiyán asintió. Tienes razón. No lo hacen. Entonces, ¿por qué luchar de esa manera? Porque el honor no trae soldados vivos a casa. Ganar sí. Si tengo que elegir entre ser honorable y proteger a mi gente, elijo a mi gente todo el tiempo. Voltaire pensó en esto. En mi mundo, valoramos la gloria en la batalla. Cantamos canciones sobre guerreros que mueren heroicamente. En my world, valoramos a los soldados que vuelven a casa con sus familias. Cantamos canciones sobre los que sobreviven. Tu especie es extraña. Sí, pero sobrevivimos. Esa noche, la princesa Nari pidió verlo. Se conocieron en el mismo jardín de antes. El consejo está dividido, dijo sin saludar. Algunos jueces quedaron impresionados por su desempeño. Otros creen que tus tácticas prueban que los humanos son deshonrosos e inadecuados para la alianza. ¿Qué opinas? Creo que peleaste como un humano. Usaste las ventajas que desarrolló tu especie. Otros guerreros lucharon como su especie, también. El Drake usó fuerza. Los Sith usaban la velocidad y el engaño. Usaste inteligencia y creatividad. Pero algunas personas ven eso como debilidad. Algunas personas son tontas. Dijo Nari sin rodeos. La fuerza sin inteligencia es solo violencia. Lo que mostraste hoy fue que los humanos piensan de manera diferente. No aceptas que solo hay una forma de luchar. Encuentras nuevas formas. Eso es peligroso para las personas que dependen de ser más fuertes o más rápidos. Los hace sentir incómodos. ¿Eso es bueno o malo para nosotros? Es la realidad. La galaxia se siente cómoda con especies que se ajustan a los roles esperados. Los guerreros son fuertes. Los científicos son inteligentes. Los traidores son astutos. Pero los humanos somos todas esas cosas y ninguna de esas cosas. Eres adaptable. Eso te hace impredecible. Las cosas impredecibles asustan a la gente. Taiyán se sentó en el banco. Entonces, incluso si paso todas las pruebas, algunas personas nunca aceptarán esto. Sí, pero algunas personas están empezando a ver lo que yo veo. Voltaire te respeta ahora. Los guerreros a los que ayudaste en el cañón hablan bien de ti. Incluso K dijo que aprendió nuevos enfoques al observar tus tácticas. Nari se sentó a su lado. Está cambiando de opinión, Teniente Park lentamente, pero está sucediendo. ¿Cuál es la tercera prueba para la prueba del corazón? Es diferente a los demás. Menos sobre la capacidad física o mental, más sobre la comprensión. ¿Entendiendo qué? Entendiéndonos a nosotros, a nuestra cultura, a nuestros valores, a nuestra forma de pensar. Ella lo miró con atención. Tendrás 2 semanas para aprender sobre Valara. Entonces te enfrentarás al concilio y demostrarás lo que has aprendido. 2 semanas para aprender toda una cultura. Eso parece imposible. Es muy difícil. La mayoría de los pretendientes estudian durante años antes de intentarlo. Pero no tienes años. Así que probablemente fracasaré. Probablemente. Ella estuvo de acuerdo. Pero he aprendido algo sobre los humanos.
Haces muchas cosas que parecen imposibles. Quizás este sea uno de ellos. Tallán quería discutir, quería explicar lo irrazonable que era esto, pero se había apuntado a esto. Él había accedido a intentarlo. ¿Cuándo empezamos? La primera lección comenzó en una habitación llena de luz que parecía venir de la nada y de todas partes a la vez. La princesa Nari se sentó frente a Tallán con una mesita entre ellos. Sobre la mesa había un conjunto de objetos que no reconoció. Comenzaremos con el lenguaje, como dijo Nari. Has estado usando el dispositivo de traducción, pero para la prueba del corazón, debes hablar algo de Valirio sin ayuda. ¿Cuánto? Lo suficiente para mostrar respeto. Suficiente para mostrar esfuerzo. No se espera una fluidez perfecta, pero debe demostrar un intento genuino de comprender nuestras palabras. Ella recogió uno de los objetos. Parecía una esfera de cristal, pero se sintió como agua cuando Tallán la tocó. Esto se llama Idet, dijo. La palabra sonaba como campanas de viento y agua corriente combinadas. Representa el alma, el yo interior. Intenta decirlo, Tallán lo intentó. Su pronunciación era terrible. La palabra salió plana y dura. Nari no se rió. En cambio, ella lo corrigió pacientemente. El lenguaje Valiant fluye más suave. No golpea. Piensa en cantar en lugar de hablar. Pasaron 3 horas en palabras básicas. Hola, gracias. Honor, familia. Paz, guerra. Cada palabra tenía capas de significado que dependían del tono y el contexto. Una sola palabra podría significar 3 cosas diferentes según como la hayas dicho. A Tallán le dolía la cabeza al final, pero había aprendido 20 palabras. Fue un comienzo. El segundo día, Nari le enseñó sobre la historia de Valiria. Ella le mostró grabaciones holográficas del pasado de su planeta, guerras que duraron generaciones, tratados de paz que se mantuvieron durante siglos, héroes que sacrificaron todo, villanos que traicionaron a su propia gente. Valoramos la lealtad por encima de casi todo, explicó Nari. Un valirio preferiría morir antes que traicionar su palabra. Nuestro mayor insulto es llamar a alguien sin palabras, lo que significa que no se puede confiar en él. Tenemos algo similar en la Tierra. Tallán dijo, decimos que alguien no tiene honor. Sí, pero es diferente. El honor humano parece tener que ver con el orgullo personal. La lealtad valiria tiene que ver con la conexión con los demás. No somos individuos que casualmente estamos juntos. Somos un todo hecho de partes. Traiciona a un valirio y nos traicionas a todos. Tallán pensó en eso. Era una forma fundamentalmente diferente de verte a ti mismo. El tercer día fue sobre arte. Nari lo llevó a una galería donde las pinturas de Valiant colgaban en el aire sin marcos ni paredes. El arte era hermoso pero extraño. Los colores cambiaban a medida que los mirabas. Las formas se movieron. La música parecía provenir de las propias pinturas. El arte es como expresamos lo que las palabras no pueden. Nari dijo, esta pintura se llama La soledad de la elección. Fue creado por un artista que tuvo que elegir entre salvar a su familia o su ciudad. Ella eligió la ciudad. La familia murió. Ella nunca se perdonó a sí misma. Tallán miró fijamente la pintura. Podía sentir la tristeza que irradiaba. No verlo, no oírlo, sentirlo. ¿Qué le pasó? Vivió otros 100 años sirviendo a la ciudad que salvó. Luego se metió al mar y no regresó. No sabemos si fue accidente o elección. Eso es pesado. Sí, el arte valirio no pretende ser fácil. Está destinado a ser verdad. El cuarto día, Nari le enseñó sobre la estructura familiar. Los valirios no tenían familias nucleares como los humanos. Tenían manadas, grupos de 20 a 30 individuos que criaban niños juntos. Existían asociaciones románticas, pero eran solo un tipo de vínculo entre muchos. Cuando me case contigo, dijo Nari, te unirás a mi grupo. Se convertirán en tu familia. Su honor se convierte en tu honor. Su vergüenza se convierte en tu vergüenza. ¿Puedes aceptar eso? No los conozco. Ese es el punto. Debes confiar en que son dignos antes de conocerlos. Debes tener fe en la conexión. Tallán no estaba seguro de poder hacer eso. Las familias humanas eran pequeñas, cercanas, conocías a todos. Esta idea de pertenecer instantáneamente a un gran grupo le parecía extraña, pero estaba empezando a entender por qué les importaba a los valirios. El quinto día fue música.
Los valarianos tenían instrumentos con los que los humanos no tenían comparación. Sonidos que los oídos humanos apenas podían procesar. Nari le enseñó una canción sencilla, una melodía infantil sobre la salida del sol después de una larga noche. Tian no podía cantarla bien. Su voz era demasiado áspera para los tonos suaves. Pero lo intentó. Nari se sentó pacientemente, corrigiéndolo, alentándolo, sin juzgarlo por sus fracasos. Tienes una voz terrible, dijo finalmente. Lo sé, pero seguiste intentándolo aunque sabías que sonabas mal. Eso es coraje duro. Estar dispuesto a fracasar frente a los demás porque el intento importa más que el resultado. Lo llamamos persistencia o terquedad. Lo llamamos una de las más altas virtudes. Al sexto día, no estudiaron. En cambio, Nari preguntó por la tierra. Háblame de tu familia, dijo. Tayan dudó. No hablaba mucho de su familia. Mi madre es maestra. Mi padre era soldado. Murió cuando yo tenía 15 años. Tengo una hermana que estudia medicina. Te convertiste en soldado como tu padre. Sí, se sentía como la forma correcta de honrarlo. ¿Los extrañas todos los días? Si tiene éxito en estas pruebas, es posible que no las vea con frecuencia. La tierra está lejos de Ara. Las visitas serían raras. Tayan había pensado en eso. Fue una de las partes más difíciles de toda esta situación. Lo sé, pero los soldados viven lejos de la familia. Eso es parte del trabajo. Y tal vez si esto funciona, ayude más que solo a mí. Ayudará a la tierra, ayudará a la humanidad. Eso vale algo. Nari se quedó callada por un momento. ¿Sacrificarías tu propia felicidad por tu especie? Si tuviera que hacerlo, sí, ¿no lo harías tú? Sí, ya lo hice. Elegí un camino que sirve a mi gente en lugar de a mí mismo. Ella lo miró directamente. Somos más parecidos de lo que cree, Teniente Park. El séptimo día, hablaron de filosofía. Los valirios creían en algo que llamaban el gran tejido. Cada acción, cada elección, cada vida era un hilo en un patrón más amplio. No podías ver todo el patrón, pero confiabas en que existía. Los humanos no pensamos así, dijo Tayan. Creemos que hacemos nuestros propios destinos. Tenemos el control. ¿Lo eres? Preguntó Nari. No elegiste estar en esa ceremonia. Tú no elegiste que yo te eligiera a ti. Tú no elegiste estos juicios. ¿Cuánto control tienes realmente? Elijo cómo respondo. Eso es control suficiente, quizás. O tal vez sus respuestas también son parte del patrón, y solo cree que las eligió. Discutieron sobre ello durante horas. Ninguno convenció al otro, pero Tayan disfrutó de la discusión. Nari era inteligente y desafió sus ideas sin ser mezquino al respecto. Fue refrescante. Los días 8 al 12 se mezclaron. Más lecciones de idiomas, más historia, más arte, música y filosofía. Nari le presentó la comida valiria, que en su mayoría era comestible, pero a veces le dolía el estómago. Ella le enseñó modales adecuados que involucraban gestos específicos con las manos y tiempos que se sentían como aprender un baile complicado. El día 13, Nari llevó a miembros de su grupo a encontrarse con él. 23 valirios de varias edades. Lo estudiaron como científicos examinando una nueva especie. Algunos eran amistosos, otros eran escépticos. Un hombre mayor llamado Torren, era abiertamente hostil. Un humano, dijo Torren en valirio, lo que Tayan ahora podía entender parcialmente. Esto es lo que nuestra princesa trae a la cápsula. Una criatura que morirá en un abrir y cerrar de ojos. Torín, dijo Nari bruscamente. Muestra respeto. Muestro respeto a quienes se lo ganan. Tayan se puso de pie y se inclinó al estilo valirio, con las manos cruzadas sobre el pecho. Entiendo tu preocupación, dijo al detener Valirio. Soy diferente, extraño. Mi tiempo es corto comparado con el tuyo. Pero ofrezco lealtad. Ofrezco un esfuerzo honesto. Ofrezco respeto por tus caminos. No puedo ofrecer más de lo que soy. La habitación quedó en silencio. Su Valirio era terrible, probablemente gramaticalmente incorrecto de 6 maneras diferentes, pero lo había intentado. Torren lo estudió durante un largo momento, luego asintió una vez. ¿Lo intentas? Eso es algo. No fue una cálida bienvenida, pero fue una especie de aceptación. El día 14, el día anterior al juicio, Nari y Tayan se sentaron en el jardín. ¿Estás listo?
Ella preguntó. No, ni siquiera cerca. 2 semanas no es tiempo suficiente para entender una cultura. Lo sé. Por eso este juicio es tan difícil. Fallarás partes de ella. Cometerás errores. El consejo lo sabe. Lo que quieren ver es esfuerzo, comprensión, respeto. Ella hizo una pausa. Además, debería decirte algo. Mañana, cuando se enfrente al consejo, es posible que le hagan preguntas difíciles, preguntas personales, preguntas diseñadas para incomodarlo. ¿Por qué? Porque quieren ver cómo respondes bajo presión. Quieren ver si romperás o si te mantendrás fiel a ti mismo. ¿Qué debería decir? La verdad. Siempre la verdad. Los valerianos respetan la honestidad por encima de la inteligencia. Tayana sintió. Puedo hacer la verdad. Esa noche, no pudo dormir. Repasó todo lo que había aprendido. Palabras en valirio, acontecimientos históricos, valores culturales, movimientos artísticos, estructuras familiares. Tanta información empaquetada en 2 semanas. Cometería errores mañana. Él lo sabía. Pero él haría todo lo posible. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente. Pensó en Nari. Durante las últimas 2 semanas, él la había conocido. No como princesa, no como figura política, como persona. Ella fue paciente cuando él luchó con el lenguaje, apasionada cuando hablaba de arte, juguetona cuando debatieron filosofía. Ella había compartido sus temores sobre liderar a su gente. Había compartido sus recuerdos de su padre. En algún momento de estas 2 semanas, ella se había convertido en su amiga y tal vez posiblemente en algo más. Apartó ese pensamiento. Mañana se trataba de probarse a sí mismo ante el consejo. Todo lo demás podía esperar. El sol salió el día 15. Tiang se vistió con la ropa formal que Nari le había proporcionado. Una mezcla de humanos de la Cámara del Consejo era una gran sala circular con asientos que se levantaban llorando alrededor de una plataforma central. 12 miembros del Consejo se sentaron en sus lugares designados con túnicas que marcaban sus posiciones. El Elder Qi, el jefe del Consejo, se sentó en el asiento más alto. Su rostro era antiguo e ilegible. Tayan se paró en la plataforma central. La princesa Nari se sentó a un lado, no como su abogada, sino como observadora. Ella no pudo ayudarlo aquí. Estaba solo. El teniente Tayan Park, dijo el Elder Kievan. Su voz resonó por la cámara. Has pasado 2 semanas estudiando nuestra cultura. Ahora determinaremos si ha aprendido algo de valor. ¿Estás preparado? Estoy dispuesto a intentarlo, Elder Kevin. Tayan hablaba en Valari, su pronunciación seguía siendo áspera pero comprensible. Un leve murmullo recorrió el consejo. Hablar en su idioma fue un buen comienzo. Díganos, dijo uno de los miembros del consejo, ¿cuál es el valor más importante en la sociedad valiria? Lealtad, respondió Tayan. Conexión con los demás. La comprensión de que no somos individuos solos, sino partes de un todo mayor. ¿Y en qué se diferencia esto de los valores humanos? Los seres humanos valoran la individualidad y la libertad personal. Nos vemos a nosotros mismos como personas separadas que eligen unirse. Los valirios se ven a sí mismos como inherentemente conectados desde el principio. Ninguno de los enfoques está equivocado. Simplemente son diferentes. Otro miembro del consejo se inclinó hacia adelante. Aprendiste nuestra historia. Háblanos de la guerra de las promesas incumplidas. Tayan respiró hondo. Esto fue una prueba. La guerra de las promesas incumplidas fue un capítulo oscuro en la historia valiria. Una guerra civil que casi destruye su civilización. Hace 500 años, 3 Pats rompieron sus juramentos ante el Consejo de Unidad. Traicionaron a sus compatriotas valirios por promesas de poder de una fuerza externa. La guerra duró 30 años. Millones murieron. Al final, los traidores fueron derrotados, pero las cicatrices permanecen. Es por eso que los valirios valoran tanto la lealtad. Aprendiste que la traición puede destruirlo todo. Bien. El Elder Caden dijo, ahora díganos, si estuviera en esa situación, si traicionara a sus aliados salvaría a su familia, ¿qué haría? Ahí estaba, la pregunta de la trampa, la pregunta personal sobre la que Nari le había advertido. Tayen pensó detenidamente antes de responder. Intentaría encontrar otra manera. Pero si realmente no hubiera otra opción, salvaría a mi familia. Soy humano. La familia lo es todo para mí. Pero nunca me perdonaría la traición.
Pasaría el resto de mi vida tratando de enmendar las cosas. Así que admites que traicionarías tu palabra. Admito que enfrentaría una elección imposible y tendría que vivir con las consecuencias de lo que decidiera. No puedo prometer que tomaría la decisión correcta. Solo puedo prometer que entendería el peso de esa elección. Los miembros del consejo se susurraron unos a otros. Tayan no podía decir si su respuesta era buena o mala. Surgió otra pregunta. Canta para nosotros la canción del amanecer. Esta era la canción infantil que Nari le había enseñado. Tayan la cantó, con su voz áspera e imperfecta. Se perdió notas. Tropezó con las palabras, pero completó la canción. Cuando terminó, un miembro del consejo dijo, eso fue terrible. Sí, Tayan estuvo de acuerdo. No tengo talento para cantar, pero lo intenté. Eso es todo lo que puedo ofrecer. ¿Por qué deberíamos aceptar el esfuerzo cuando merecemos la excelencia? Porque la excelencia sin entendimiento está vacía. Puede que nunca cante tus canciones a la perfección. Mi voz es humana, no Valiant. Pero entiendo lo que significa la canción. Entiendo la esperanza que representa. ¿Comprender no vale algo? Antes de que nadie pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en todo el palacio. Las luces rojas parpadearon. Una voz mecánica habló en valirio demasiado rápido para que Tayan la siguiera. El miembro del consejo estaba confundido. Nari ya estaba de pie, hablando rápidamente con un guardia que había irrumpido en la cámara. ¿Qué está pasando? El Elder Kevin exigió. Ataque. El guardia gritó. Naves en órbita. Están bombardeando los distritos exteriores. La cámara estalló en caos. Los miembros del consejo gritaban. Los guardias corrían. Nari se abrió paso entre la multitud para llegar a Tayan. Asaltantes Kroken, dijo rápidamente. Una gran flota. Eligieron este momento en el que nuestras defensas se centraban en las pruebas en lugar de en el cielo. ¿Cuántos barcos? Al menos 50. Quizás más. Nuestras fuerzas armadas están respondiendo, pero no estaban preparadas. La mente de Tayan cambió inmediatamente al modo táctico. ¿Dónde están los otros guerreros? Los de los juicios esparcidos por la ciudad. Muchos están en sus aposentos. No lo esperaban. Necesitamos organizarlos. Fuerzas combinadas, usen todos los cazas disponibles. Ellos no te escucharán. No lo eres, entonces haz que te escuchen. Tayan se volvió hacia el Elder Kevin. Necesitas un comandante de guerra. Alguien que coordine la defensa. Nombra a alguien ahora. El Elder Kevin parecía perdido. Nuestros generales están con la flota. No tenemos a nadie aquí que lo designe, dijo Nari, señalando a Tayan. Comandante de guerra temporal hasta que pase la crisis. Un humano. Un miembro del consejo dijo, no puedes hablar en serio. Ganó el juicio de estrategia. Él sabe mandar, y no tenemos tiempo para debatir. Las explosiones sacudieron el palacio. En algún lugar cercano, un edificio había sido golpeado. El Elder Kevin tomó una decisión. Teniente Park, le concedo autoridad temporal como comandante de guerra. Los guerreros presentes en Valara ahora están bajo tu mando. No me hagas arrepentirme de esto. Tayan no perdió el tiempo. Se volvió hacia el guardia. Necesito comunicación con todos los guerreros de prueba de inmediato y consígueme una exhibición táctica de la ciudad. La siguiente hora fue un caos controlado. Tayan instaló un centro de mando en la sala de seguridad del palacio. Una pantalla holográfica mostraba la ciudad en las posiciones de los barcos enemigos. Los asaltantes Kroken atacaban objetivos militares, pero también áreas civiles. Fue un ataque terrorista destinado a causar el máximo daño y miedo. Tayan envió llamadas a todos los guerreros que habían participado en las pruebas. La mayoría respondió. Voltar llegó primero, con la armadura atada y el arma cargada. Humano, dijo el Drair. Dime dónde pelear. Primera línea. Defensa de los sectores civiles. Están golpeando áreas residenciales. Necesitamos proteger a la gente y atraer a los asaltantes a las zonas de muerte. Voltar asintió y se fue sin hacer preguntas. Cara Lacilit llegó a continuación. ¿Qué necesitas? Infiltración. Los asaltantes han desembarcado fuerzas terrestres. Pequeños equipos están plantando bombas. Encuéntralos. Deténganlos. Usa tu velocidad. Entendido. Thorin vino con otros 5 de su especie.
Somos lentos pero fuertes. ¿En dónde? Posiciones defensivas en infraestructura crítica. Centrales eléctricas. Hospitales de tratamiento de aguas. Mantén esas posiciones. Nada te atraviesa. Nada lo hará. Uno a uno, los guerreros llegaron y recibieron asignaciones. Tian usó cada especie de acuerdo con sus fortalezas. Especies voladoras para reconocimiento aéreo. Especie fuerte para el combate directo. Especies rápidas para tácticas de ataque y fuga, especies inteligentes para coordinación y apoyo. El ejército valirio luchaba en órbita y en el aire, pero la lucha terrestre necesitaba organización. Tian proporcionó esa organización. Tendió emboscadas en calles estrechas donde el número de enemigos no significaba nada. Evacuó a civiles a través de túneles subterráneos. Colocó francotiradores en edificios altos. Creó zonas de muerte donde los enemigos quedarían atrapados en fuego cruzado. Cuando un comandante crocano intentó usar rehenes para forzar la rendición, Dayan negoció, manteniendo al comandante hablando mientras posicionaba equipos para rescatar a los rehenes. En el momento en que estuvieron a salvo, Dayan dio la orden. El comandante Croan fue capturado antes de saber lo que sucedió. Nari trabajó a su lado, coordinándose con su gente, usando su autoridad para superar la burocracia. Cuando Tian necesitaba suministros, ella los conseguía. Cuando él necesitaba información, ella la encontraba. Trabajaron juntos como si hubieran sido socios durante años. Pasaron las horas. La batalla se desató. Edificios quemados. La gente murió. Pero poco a poco los defensores ganaron ventaja. Las tácticas poco convencionales de Dayan confundieron a los asaltantes. Esperaban una confrontación directa. En cambio, encontraron trampas, emboscadas, guerra psicológica. Cada vez que pensaban que habían ganado un puesto, resultaba ser una trampa que les costaba soldados. Los asaltantes tenían un número superior, pero estaban acostumbrados a luchar contra presas desorganizadas. No estaban preparados para una resistencia coordinada utilizando todos los activos disponibles. Finalmente, la flota valiria en órbita ganó su batalla. Con el apoyo aéreo asegurado, las fuerzas terrestres podrían presionar más. Dayan coordinó un último empujón que llevó a los asaltantes restantes de regreso a sus barcos de desembarco. La flota croane se retiró, dejando atrás edificios destruidos y cientos de bajas, pero sin capturar ni mantener ninguna posición significativa. Cuando la última nave enemiga desapareció de los sensores, Dayan se permitió respirar. El centro de mando estaba en silencio, excepto por el zumbido del equipo. Guerreros que habían sido enemigos semanas atrás habían luchado juntos. Las bajas habían sido numerosas, pero mucho menores de lo que podrían haber sido. Bar ingresó al centro de comando. Su armadura estaba chamuscada y abollada. Tenía sangre en sus escamas, aunque Dayan no podía decir si era suya o de los enemigos. Ganamos, dijo Voltar simplemente. Sobrevivimos, corrigió Dayan. Eso no es exactamente lo mismo. Lideraste bien, humano. Se lo diré al consejo. Llegaron otros guerreros, igualmente maltrechos. Cara habla. Otros cuyos nombres Dayan había aprendido durante la crisis. Ellos asintieron con respeto. Algunos incluso se inclinaron ligeramente. Nari le puso la mano en el hombro. Ven, el consejo se está reuniendo. Su juicio no ha terminado técnicamente. ¿El juicio? Dayan casi se ríe. Después de todo eso, todavía estamos haciendo el juicio. Los valirios valoran la tradición incluso después de una invasión. De vuelta en la cámara del consejo, ahora dañada por el ataque con un muro parcialmente derrumbado, el consejo se reunió. Parecían exhaustos. La sala del consejo permaneció en silencio, esperando su respuesta. El polvo aún colgaba en el aire de la pared dañada. Afuera, los vehículos de emergencia se lamentaban mientras se movían por la ciudad, ayudando a los heridos y apagando incendios. El olor a humo penetraba por las ventanas rotas. Dayan miró a la princesa Nari. Ella no se había movido. Su rostro no mostraba nada, pero sus manos estaban juntas con fuerza. Ella estaba nerviosa, se dio cuenta. Miedo de lo que pudiera decir. Hace 3 semanas, ella había sorprendido a todos al elegirlo a él. Ella había creído en él cuando nadie más lo hacía. Había arriesgado su reputación, su posición, tal vez incluso su corona. Y ahora tenía el poder de hacer que esa apuesta careciera de sentido. ¿Puedo hablar libremente? Dayan le preguntó al Elder Kevin.
¿puedes? Tallán respiró hondo. Cuando vine por primera vez a Valera, solo seguía órdenes. Me mantuve en esa línea porque era mi deber. Nunca esperé ser elegida. Nunca quise nada de esto. Miró alrededor de la cámara a los miembros del consejo. No voy a mentir y decir que de repente quería esto después de que la princesa me eligiera. No lo hice. Fue aterrador, confuso y completamente abrumador. Algunos miembros del consejo asintieron. Al menos apreciaban su honestidad. Las pruebas fueron duras. El cañón casi me mata. Los escenarios de estrategia desafiaron todo lo que creía saber sobre la guerra. Aprender tu cultura en 2 semanas era imposible. Hizo una pausa. Pero algo sucedió durante esas semanas. Empecé a entender por qué la princesa Nari me eligió. No porque sea especial, no porque los humanos sean superiores, sino porque representé algo diferente, una nueva perspectiva, una forma diferente de pensar. Se volvió para mirar directamente a Nari. Ahora me enseñaste tu idioma aunque mi pronunciación es terrible. Compartiste tu historia aunque nunca entenderé completamente todos sus matices. Me presentaste a tu cápsula, incluso cuando no querían conocerme. Me diste una oportunidad cuando no la merecía. Te ganaste esa oportunidad, dijo Nari en voz baja. Quizás. O tal vez viste algo en mí que yo no vi en mí mismo. Tallán se acercó a ella. Durante estas semanas he llegado a conocerte. No como una princesa, no como una figura política, como Nari, como una persona que se preocupa profundamente por su gente, que lee filosofía por diversión, que se ríe de chistes terribles, que se preocupa por tomar las decisiones correctas, que arriesga todo por lo que ella cree que es correcto. Ahora podía ver lágrimas formándose en sus ojos oscuros, aunque ella estaba tratando de ocultarlas. Todavía tengo miedo, admitió Tallán. Tengo miedo de fallarte. Miedo de fallarle a la tierra, miedo de no ser lo suficientemente bueno para nada de esto. Pero me di cuenta de algo hoy durante la batalla. Cuando trabajábamos juntos para salvar su ciudad, no pensaba en el deber, la política o las relaciones diplomáticas. Estaba pensando en protegerte, en asegurarme de que estuvieras a salvo, en querer verte sonreír cuando esto terminara. La cámara ahora estaba completamente en silencio. Incluso los vehículos de emergencia que estaban afuera parecían haberse quedado en silencio. Entonces, sí, Tallán dijo, elijo continuar con la unión. No porque tenga que hacerlo, no porque sea bueno para la tierra, aunque lo es, sino porque durante estas 3 semanas, te has vuelto importante para mí. Te has convertido en alguien a quien respeto, alguien a quien admiro, alguien a quien quiero conocer mejor y tal vez posiblemente alguien a quien estoy empezando a amar. Una lágrima rodó por la mejilla de Nari. Ella no lo limpió. Eres terrible en Valirio. Sé que tu canto es doloroso de escuchar. Sé que nunca entenderás completamente nuestra cultura. Lo sé, pero inténtalo de todos modos. Fallas y lo intentas de nuevo. Cometes errores y aprendes de ellos. Eres la persona más obstinada, persistente y exasperante que he conocido. Ella sonrió entre lágrimas. Y te elegí entre cientos de guerreros porque vi esa terquedad, esa negativa humana a rendirse incluso cuando todo parece imposible. Eso es lo que quería. Eso es lo que quiero. Ella se adelantó y tomó sus manos y las de ella. Su piel era fresca en comparación con la de él y sus manos eran más grandes, pero encajaban de alguna manera. Yo también te elijo a ti, dijo. No por política. No por alianzas, sino porque en 3 semanas me has mostrado más honor genuino que guerreros que pasaron años preparándose. Ayudaste a tus competidores. Protegiste a mi gente. Lideraste con inteligencia en lugar de arrogancia. Eres todo lo que esperaba que fueran los humanos. El Elder Kievan se aclaró la garganta. Bueno, supongo que eso lo resuelve. Teniente Tallán Park, por la autoridad que me otorgó el Alto Consejo Valirio. Apruebo su unión con la princesa Nari. Te casarás de acuerdo con nuestras tradiciones y las tuyas, uniendo a nuestros 2 pueblos en alianza. Los otros miembros del consejo asintieron con la cabeza. Incluso Torren, el hostil miembro de la cápsula que había interrogado a Tallán antes, asintió. Habrá una ceremonia, continuó el Elder Ki. Ambas especies estarán representadas. Será grande y político y probablemente agotador para los 2. Pero primero, creo que ambos merecen descansar. Defender nuestra ciudad te ha valido mucho. Cuando el consejo se despidió, Voltar se acercó. El gran guerrero Drair se inclinó profundamente, una señal de gran respeto entre su gente.
Humano, dijo Voltaire. Me equivoqué contigo. Estaba equivocado sobre su especie. Hoy, me mostraste que la fuerza no es solo física. El liderazgo no se trata solo de poder. Tienes mi respeto. Tienes mi amistad. Si alguna vez necesitas la ayuda del Dreyr, solo tienes que pedirla. Gracias, Voltaire. Eso significa más de lo que crees. Otros guerreros también se acercaron. K le dio a Tallán un gesto silencioso de respeto. TH simplemente asintió, lo que para un Borin fue significativo. Uno a uno, los guerreros que habían competido contra él ahora le ofrecían su apoyo. Más tarde, Nari y Tallán caminaron por los dañados jardines del palacio. Los equipos de reparación ya estaban trabajando para reparar lo que se había roto. Valara fue herida pero no derrotada. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Tallán. Ahora planeamos una boda. Ahora te conviertes oficialmente en parte de mi cápsula. Ahora la Tierra y Ahara comienzan una verdadera alianza. No solo palabras políticas, sino cooperación genuina. Ella le apretó la mano. Ahora empezamos a aprender a ser socios. No soy buena en las relaciones. He sido soldado la mayor parte de mi vida adulta. No sé cómo ser esposo, especialmente no con una princesa alienígena. Y me he estado entrenando para liderar a mi gente desde que era niña. No sé cómo ser esposa, especialmente no con un soldado humano. Aprenderemos juntos. Cometeremos errores, pero lo intentaremos. Intentarlo parece ser lo que mejor hago. Es lo que los humanos hacen mejor. Por eso te elegí a ti. Se sentaron en un banco con vistas a la ciudad. El humo seguía saliendo de los edificios dañados, pero las luces volvían a encenderse. La gente volvía a sus casas. La vida continuaba a pesar del ataque. Háblame de la tierra, dijo Nari. Háblame de tu casa. Si voy a ser parte de tu vida, deberías saber de dónde vienes. Entonces, Tallán le dijo. Habló de Seúl, la ciudad donde creció. Describió el pequeño departamento de su madre lleno de libros, la terrible cocina de su hermana, la risa de su padre, las montañas que había caminado, el océano que había visto por primera vez cuando se unió al ejército, los amigos que había hecho y perdido, la vida que había vivido antes de las naves estelares y las princesas alienígenas y las pruebas que probaron todo lo que era. Y Nari escuchó. Ella hizo preguntas. Ella quería entender tal como él había tratado de entender a Valara en algún lugar durante esa conversación, como dijo el hijo alienígena sobre la ciudad dañada. Tallán se dio cuenta de que era feliz a pesar de todo, a pesar del miedo, la confusión y la abrumadora extrañeza de su situación. Él era feliz. ¿En qué estás pensando?, preguntó Nari. Estoy pensando que hace 3 semanas nunca hubiera creído esto probabilidades. Como pasar 3 pruebas en 3 semanas. Exactamente así. Nari sonrió. Entonces quizás estés viviendo en una historia de ciencia ficción en este momento. Si lo soy, es extraño. El héroe no es especialmente heroico. Él no tiene poderes especiales. Él simplemente sigue intentándolo. Eso es lo más heroico de todo. Nari dijo, cualquiera puede ser poderoso. No todo el mundo puede ser persistente. La boda estaba planeada para 3 semanas después. Eso dio tiempo a ambos gobiernos para prepararse. Ers envió una delegación que incluía a la madre y la hermana de Tallán. Su madre lloró cuando lo vio. Su hermana le dio un puñetazo en el brazo y le dijo, solo tú podrías casarte accidentalmente con una princesa. Dana y Mino vinieron como representantes de las Fuerzas Armadas de la Tierra. Mino todavía parecía confundido por toda la situación. Dana solo negó con la cabeza y dijo, siempre fuiste el mejor, teniente. La ceremonia en sí fue una mezcla de 2 mundos. Las tradiciones valianas se mezclaron con las costumbres humanas de maneras que a veces funcionaban y a veces creaban un hermoso caos. Tallán vestía un uniforme militar formal con túnicas ceremoniales valirias sobre él. Nari vestía un vestido valirio tradicional que parecía estar hecho de plata líquida con una simple flor blanca de la tierra tejida en su cabello. La ceremonia se llevó a cabo en el gran salón donde Tallán había sido elegido por primera vez. Había sido reparado y decorado con flores de ambos planetas. Cientos de invitados llenaron el espacio. Nobleza valiria, diplomáticos de la tierra, guerreros de una docena de especies. Incluso asistieron algunos croatas, enviados por su gobierno para disculparse por la redada y presenciar la alianza que siguió. El Audercaven ofició, hablando tanto en valirio como en inglés. Los votos eran complejos,
combinando juramentos de lealtad de Valara con promesas matrimoniales humanas tradicionales.